Ya nos abandonó. ¿Y aquí qué están haciendo los mocetones del pueblo? Están cosiendo las cuerdas y las sogas que se utilizan para la pesca, Majestad, para los barcos, las barcas. Veamos su elaboración. Es una labor artesanal y duradera en el tiempo. Mira qué bien le da la rueda a este mozo. Dale, hijo, dale, vaya ojos. Ve, Majestad, es un trabajo laborioso, ¿eh? Sí, veo que mucha gente se necesita para hacer una cuerda. Bonita soga, sí, señor. Ya está. Un aplauso para nuestros artesanos, por favor. Muy bien, Majestad, acompáñenme. ¿Nos hagamos una foto? Y bien, Majestad, ¿qué le ha parecido nuestro pueblo? Hombre, la verdad, algo pequeño. Mira, toma. Tienes que apretar. Siendo Ah, sincero, mira, algo pequeño, la verdad. Pero también he de decir que su gente trabajadora Sí, por es de alabar. Los hombres a la mar y las mujeres los apegos a arreglar. Sí, Majestad, nuestro pueblo es pequeño, pero aunque no lo crea, tenemos grandes posadas en este principado. Mire, la playa, con los pescadores, que con la nansa en la mano, a la alborada caminan a paso de tortuga hacia el puerto, a pescar el centollo para llevarlo a la conservera. Y también tenemos el rompeolas y, como no, la Marbella. Y mire, Imperial Carlos V, si se fija bien, hasta se ve una sirena. En nuestro pueblo hay balcones, las terrazas y la Casa de las Conchas, al lado de la fuente, y otra casa maravillosa, la de Viñes. Bueno, y no podemos olvidar nuestros barrios de pescadores, el de San Roque y de San Miguel. Y luego, si quiere, le doy una vueltina por Les Mestres, o el Catalín, o la Atalaya. Bueno, y si llega la niebla y la mar queda rasa, no se preocupe, Majestad, porque gracias a la farola de billar nos guiará hasta casa. Tenemos de todo. Y ahora, si no le importa, me gustaría hacerle una pregunta. Pregunté. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Oh. En mi mano, la carta magna traigo para gobernar en estas tierras de gran arraigo. Ya veo ya que gente de gran lealtad le acompaña, Majestad. Oh. De acompañamiento, pues, yo traigo paga entretenimiento, bufones y pajes. Para trabajar, escribiente. Y presentaré con gran honor a la bella dama Leonor, mi hermana, que lo es, y futura reina del país vecino, el portugués. Es muy bella, sí, muy bella. Espero que ese país vecino y su riqueza esté a la altura de su belleza. Pues claro. ¡Ah! Entonces se va a alojar aquí en nuestro pequeño pueblo. Mi corte, como puede ver, es muy grandiosa. He oído hablar de una villa muy viciosa a la cual pertenece, creo, este pueblo. Creo que me han dicho que se llamaba... Como el pueblo es tan pequeño y su corte tan grandiosa, yo me ofrezco a llevarle a Villaviciosa. ¿Y cuál es su nombre, porteador? Yo soy Quique el pescador, su humilde servidor. Oh, Quique, si tú logras que tu cuerpo mi peso soporte, me aventuro en el transporte. Muy bien. Aunque también estoy viendo que ustedes aquí tienen gentes de gran porte. Por supuesto. Usted debe ser el alcalde de tal corte. ¿Tiene algo que decir a mi corte? Alteza Serenísima,
Me cabe el honor de daros la bienvenida en la conmemoración de aquella primera llegada a nuestra tierra en aquel 19 de septiembre de 1517, y ya van 32 desde que Aurelio Nava Lelo y los vecinos de Tazones nos lo recuerdan cada año en un simpático acto. Un año más, nuevas generaciones de tazoneros se suman a la organización y presentación del evento para mantener vivo lo que va camino de convertirse en una hermosa tradición y en una de las fiestas más atractivas y pintorescas del verano asturiano. Solo quedan 4 años para conmemorar el 5º centenario de este desembarco. Desde el equipo de gobierno municipal trabajaremos conjuntamente con quienes organizáis este evento para que Tazones y Villaviciosa tengan el papel relevante que se merecen en estas celebraciones, insistiendo también ante el Principado de Asturias para que esta fiesta sea declarada de interés turístico regional. En aquel día de septiembre de hace casi 500 años, llegasteis joven, apurado y, por qué no decirlo, un poco despistado, a haceros cargo de un reino que estaba sumido en una gran crisis. Las comparaciones son odiosas, pero desgraciadamente en algunos aspectos este evento cada día se parece más al original. Aquí hicisteis la primera corte, desde aquí despachasteis los primeros asuntos para construir el que poco después sería el más importante reino de la cristiandad. Aquella tarde desembarcasteis en esta tierra con el estómago vacío. Había poca comida preparada en la casa de los Evia para la cena, y menos aún sin contar con vos. Con buena disposición hicisteis una tortilla de jamón antes de ir para la cama. Para compensar la falta de suministro, a la mañana siguiente, mi antecesor en el cargo municipal os llevó 12 cestas de pan blanco, 6 bueyes, 24 carneros y varias cubas de vino para saciar el hambre y la sed. Si hubieseis quedado a cenar aquí en Tazones, aunque no había en aquella fecha tantos restaurantes como ahora, seguro que no os hubiera faltado un centollo asau, un pez a la llábana o un buen chuletón de ballena, además de abundante sidra para acompañar. Supongo que la servidumbre del cargo y la que estaba cocinando en Castilla os hizo apurar el paso sin saber lo que os perdíais. Hoy tenéis ocasión de recuperar el tiempo perdido. Estáis de nuevo en Tazones, donde hay sin duda una de las mejores ofertas gastronómicas de Asturias, que es lo mismo que decir una de las mejores de España o de Europa. Invito a todos los presentes a comprobarlo, a disfrutarlo y a difundirlo entre sus conocidos. Solo nos queda, Señor, cantar con todo el pueblo la danza que lleva 31 años cantándose. Voy a contar una historia, y esta sí que soberana, cuando el rey Carlos I llegó a la tierra asturiana. ¡Viva Tazones y viva Villaviciosa!